Muy bien, Carlos. Pues bueno, pasamos al segundo tema. Segundo tema bien importante y que está bien calientito y es de apenas de estos días, de estos 2 días. Andrés Manuel López Obrador decreta la liberación de prisioneros en ciertos contextos. Son 4 decretos de los que habla. Así a grandes rasgos habla López Obrador, pues bueno, de algo que ya sabemos los mexicanos, el mal manejo de las prisiones, el mal manejo de los juzgados para determinar culpables o inocentes, toda la burocracia y la acumulación de pendientes que se van dando a través de años y años, donde vidas se pierden, donde pueden pasar más de 10 años sin una resolución de un juicio. Y bueno, tenemos las cárceles llenas de presuntos culpables, presuntos inocentes, ya ni siquiera hablar si fueron culpables o no fueron culpables, no se cierran los pendientes, es como en una oficina cualquiera que tú puedas pensar, que empiezan a dejar pendientes y se acumula el trabajo y se pierden clientes, se pierden cosas, pero aquí no se pierden clientes, se pierden vidas enteras porque no se resuelven estos temas. Entonces Andrés Manuel López Obrador habla de 4 casos muy particulares donde debe determinar, pues bueno, que liberan a los prisioneros, Carlos. ¿Qué información traes de este tema? ¿Cómo ves este tema? Mira, me parece loable por parte del presidente voltear a ver segmentos de la población tan reducidos que, sin embargo, abiertamente hay un tema de injusticia en cuanto a su proceso. Ya no hablemos de si cometieron o no los delitos, son cuatro variantes o 4 pautas. La primera es presos que lleven más de 10 años encarcelados, que no hayan sido sentenciados y únicamente que no hayan cometido delitos graves. La segunda pauta es mayores a 75 años que no hayan cometido delitos graves, independientemente que hayan sido ya procesados, que hayan sido enjuiciados, van a ser liberados también. Adultos mayores a 65 años con enfermedades crónicas que coincide también con que no hayan eh, hecho o que no hayan cometido delitos graves. Y por último, todos aquellos que hayan sido torturados, que se compruebe mediante el protocolo Estambul. ¿Qué es el protocolo Estambul? Bueno, pues es una métrica, es una forma de investigación en donde se deja documentado que estuvieron bajo tortura, bajo tratos crueles, bajo tratos inhumanos. Esto es, a grandes rasgos, el tema del protocolo Estambul. El presidente se pronuncia en favor de liberar a estas figuras, las que coincidan, las que entren dentro de estos parámetros que cita Andrés Manuel López Obrador. Seguramente se va a venir una de gestión importante por ahí en cada una de las penitenciarías a nivel nacional, pero sobre todo, yo te voy a hacer una pregunta, Rodolfo, me interesa mucho conocer tu opinión. ¿A qué podemos atribuirle el hecho de que existan tantos y tantos personas, hombres y mujeres, que estén bajo estos conceptos? Después de tanto tiempo sin que se haya dado un tema de cierre, un tema concreto, o se emite un juicio, o se emite o sea, se falla en favor de ellos, o no, o sea, quedan ahí al aire, vaya. Y mientras tanto, como bien citas, pues pasan años, se pierden vidas y adicional a eso, bueno, pues están de alguna forma siendo subsidiados, mantenidos, están dentro de las penitenciarías ocupando lugares de verdaderos criminales que hoy día son merecedores a estar dentro de prisión, vaya. Por no decir la carga económica que representa para la sociedad el tener personas que no se comprobó, que no se emitió un juicio en favor o en contra de estas figuras, Rodolfo. Sí, mira, el tema de las cárceles está sobrepasado desde hace mucho tiempo. La población es mucho más de la que puede soportar estos centros penitenciarios y ese es un problema. Pero aquí Andrés Manuel López Obrador está queriendo apagar un incendio forestal, digámoslo metafóricamente, con una manguerita, porque la realidad es que esa no es la solución para el tema de las injusticias y para el tema de la sobrepoblación de los centros penitenciarios. Más bien, mi pregunta sería, ¿por qué una persona que probablemente sea inocente en 10 años no le hayan podido determinar
esa inocencia o esa culpabilidad. ¿Por qué se quedan abiertos tantos procesos? Recordemos en los tiempos de Felipe Calderón que salió un documental, no sé si recuerdas, el de Presunto Inocente, Presunto Culpable. Si recuerdas ese documental, película, que fue muy famoso en ese entonces, de una persona que ni siquiera era culpable, o a lo mejor fue culpable, no hablan de esa parte, sino más bien de los vicios, del juicio, donde personas pueden decir mentiras, donde arman el caso o armaban el caso de una manera tan desordenada que esa era la punta del iceberg de tantos casos que suceden en nuestro país. Entonces, creo que las, las energías, el enfoque se debe eh, tomar en cómo resolver más rápido los juicios. No podemos estar pensando en que pase 10 años y una persona todavía no haya determinado. Sí está bien esto como una medida única y temporal para desahogar cárceles, pero ya esto hacerlo como un método ya cotidiano me parece un total error, y más por el último, porque podría ser muy buena idea que la gente torturada fuera exenta de la prisión, porque muchas veces pueden confesar con base a esta tortura. Pero ¿cuántas veces vamos a ver que verdaderos criminales fueron torturados o no fueron torturados, y se va con este alegato, con todas las estrategias, llamémosle legales, puedan liberar hasta narcotraficantes peligrosos? Entonces, hay muchas cosas que podrían funcionar en una sociedad ideal, en un mundo ideal, pero que en nuestro país no son aplicables, Carlos, por todo el tema de la corrupción. Bien decía Andrés Manuel López Obrador en su última campaña: si el presidente es honesto, toda la gente va a ser honesta. Y bueno, al presidente no le han imputado nada, nada más a sus hermanos, nada más dudas sobre sus hijos, nada más sobre su círculo cercano, pero él es honesto y al final no permea, Carlos. Entonces, híjole, un tema bien complicado. Yo creo que habría que tocar en otro capítulo el tema de la pena de muerte. Si tú me preguntaras a mí qué opinas de la pena de muerte, es un tema muy complicado, pero te diría que en México no. En México no, ¿por qué? Porque muchas personas inocentes se les aplicaría la pena de muerte y a los 5 años nos daríamos cuenta que son inocentes, Carlos. Temas complejos, Rodolfo, temas ácidos de tocar en un foro como este. Sin embargo, la medida que creo está empujando el presidente es más por humanidad que por otra situación. Él bien ha externado que ha habido ahorros. En algunos casos no nos gusta porque se ha ahorrado, se ha salvado dinero de situaciones en donde no deberíamos escatimar, temas de seguridad, temas de salud, temas de medicina. Bueno, esta situación por un factor de humanidad, que es mi percepción de cómo está abordando él el hecho de poderle dar calle, darle la libertad a las personas que entren bajo estas 4 premisas. Me parece que es en base a un tema de lagunas o a un tema de sesgos en cuanto al sistema legal, el sistema penitenciario, el sistema legislativo, por ahí en estos sentidos. Entonces, seguramente va a haber casos en donde va a haber amparos, en donde va a haber réplicas, en donde muchos también que son culpables realmente van a buscar aprovecharse sobre esta iniciativa por parte del presidente. ¿Qué es lo que deberíamos pedirle a Andrés Manuel López Obrador y a toda su comitiva? Que bueno, está poniendo cartas en el asunto, está metiendo las manos en esta situación. Bueno, que lo haga bien, que no lo haga por encima, que no solo sacuda la mesa, que se involucre realmente, que revise cuáles son los procesos que quedan inconclusos, que revise cuáles son los perfiles, qué tipo de casos. Directamente él no, pero tiene un gabinete que podría enfrascarse en ese tipo de situaciones y seguramente tener buenos dividendos. Independientemente de que hayan sido personas que se equivocaron, que cometieron algún delito, pues sin lugar a dudas ya pasaron más de 10 años en prisión, que son los perfiles que él está volteando a ver para asignarles la libertad. Entonces, en base a eso, bien que tome la iniciativa, por algo se empieza. Sin embargo, no es solamente hacerlo por dar la nota de manera singular, sino hay que involucrarse de lleno para ver las causas raíces. Hay que preguntarse dónde están las oportunidades,
dónde están las lagunas en cuanto a las legislaciones y abocarse ahí, ¿va? Sí, mira, Carlos, creo que la idea, no sé si decirte si es buena o no. Al final, como dices, es por humanidad los tres primeros casos, pero siempre tiene que tener una cereza en el pastel el presidente donde causa mucha polémica. O sea, leyendo a grandes rasgos lo que propone, es que, por ejemplo, pensemos una situación hipotética. Unos secuestradores tienen a la víctima en un operativo policíaco donde hay muchas emociones, donde hay mucha velocidad, donde hay mucho jaloneo, obtienen a las personas, detienen a las personas por la misma adrenalina. Las autoridades pueden abusar de la fuerza, eh, y que no está justificado, pero al final ahí es otro delito, el abuso de autoridad, la autoridad ejerciendo violencia, la autoridad ejerciendo tortura. Pero si esos verdaderos delincuentes demuestran que fueron torturados por la situación de las emociones, tú sabes que cuando el ser humano eleva las emociones a un nivel ya incontrolable, pues pueden pasar muchas cosas. Van a hacer ahora sí que acreditados de su libertad, nada más por el error de una persona. O sea, su falta o su delito puede ser perdonado por una falta de otra autoridad. Más bien ahí yo veo dos delitos. Entonces, es bien complicado. Son ideas que me parece pensadas, bien planeadas en un escritorio, como cuando los jefes de cualquier organización planean algo que no está pegado a la realidad. Y bueno, son buenas intenciones, pero creo que habría que encuadrarlo mucho más de lo que el presidente expuso, Carlos. Sí, Rodolfo, el caso que tú citas implica que se pase por alto el causal por el cual fueron detenidos. Como bien refieres, la fuerza con la que actúa la autoridad, pues es de alguna forma tratando de apegarse a un manual que está escrito desde un escritorio. Sin embargo, en la vida real, en la calle, donde se encuentran este tipo de situaciones, sabemos que no puedes llegar a tocar la puerta y pedir por favor que se entreguen. Entonces, la autoridad tiene protocolos y estos protocolos Bueno, llevan implícito disculpa fuerza que te pública. interrumpa, pero dice el presidente que abrazos no balazos, y creo que sí debe haber una prevención del delito, pero hay ciertos momentos que, entonces, ¿para qué está entrenado el ejército y la policía, no? Creo que el tema de abrazos no balazos va enfocado más a un tema de una estrategia distinta, no a la ejecución de el implementar la seguridad mediante las fuerzas policíacas. Pero en el caso específico de este caso que tú citas, en efecto creo que tendrían que descartarse los casos para liberar personas que han cometido delitos graves. Me parece que ahí le faltó al presidente añadir este ingrediente a ese último punto donde él cita, los que hayan sido torturados serán liberados siempre y cuando se compruebe mediante el protocolo Estambul. Lo citaba al inicio de este tema. Me parece que ahí, independientemente de que haya un tema de un registro mediante el protocolo, debe valorarse factores adicionales. Como bien refieres, no se le puede pedir, por favor, a un secuestrador, a un asesino, a un pedófilo, a un tratante de blancas, a un narcotraficante, a un extorsionador, que no se tientan el corazón, que no tienen miramientos en actuar de forma agresiva, dañando la integridad física de las personas por una situación como esta. No estoy diciendo que sea adecuado el hecho de recurrir a la tortura, a los malos tratos. Sin embargo, pues finalmente es el camino por el cual, o la avenida por el cual se desenvuelven muchos de los protocolos para poder detener y para poder tener bajo las rejas a este tipo de delincuentes. No estoy de ninguna forma de acuerdo con ningún tipo de tortura, sin embargo, estoy completamente de acuerdo en la aplicación de la fuerza pública para controlar y mediar el tema de la seguridad de los ciudadanos. ¿Sabes qué, Carlos? Lo que pasa es que en el México real, en el que no habla desde el privilegio, las personas que son inocentes son torturadas y encarceladas, y las personas que tienen el poder adquisitivo por cualquier situación
de delincuencia organizada, van a poder hacer una estrategia para darle la facilidad a un juez corrupto de que libere su proceso porque fueron torturados. Desgraciadamente la justicia, pero desgraciadamente la justicia, ¿no hay qué? Ya no hay corrupción, dice el presidente, vamos a darle el voto de confianza. Desgraciadamente él mismo ha señalado a jueces porque no todo está en sus manos. Y qué bueno que no esté en sus manos, porque así hay una diversidad de poderes, y aunque no haya una congruencia y no se haya erradicado la corrupción, pues por lo menos tenemos la certeza que por sus intereses encontrados no van a estar de acuerdo en todo. Pero sí, desgraciadamente la justicia con esa corrupción existente va a ser para los que no se la merezcan, y los que sí se la merezcan no les va a llegar la justicia. Entonces, creo que el presidente debe revisar bien la realidad de cómo aterrizar sus ideas para que las cárceles estén liberadas y para que las personas inocentes puedan salir. ¿Por qué te tienes que esperar? O sea, una persona no comete un delito, está en un proceso legal, tengo que esperar 10 años, soy inocente, para que me liberen. ¿Por qué no mejor me aseguran un juicio rápido y justo? Eso es lo que tiene que ver el presidente. Pero bueno, ahora está más interesado en que el domingo votemos porque se deba ejercer la ley o no contra sus antecesores. Pero bueno, Carlos, ¿tú cómo cierras este tema? Bueno, pues mi comentario de cierre va muy enfocado en que la intención es buena, insisto en que es un primer paso, pero no hay que retirarse una vez se comenzó a gestionar este tipo de iniciativas. Creo que el presidente tiene que ir más a fondo, tiene que designar un equipo que deba analizar, que deba validar cuáles son las áreas de oportunidad, las lagunas que se han encontrado en cuanto a las legislaciones, el tema de juicios, el tema de casos inconclusos, que por falta de pruebas no han emitido una sentencia. Eso es importante, pero como bien mencionas, necesita cerrar el pendiente, vaya. Cada uno de los casos hay que analizarse y definitivamente todos aquellos que hayan sido sometidos a tortura no significa que lo merezcan, pero debe darle doble clic a esta parte para evitar liberar personas no gratas para la sociedad y que no han pagado su deuda con la sociedad. Con eso es mi comentario de cierre. Mi cierre, Carlos, de este tema es: el presidente debe contratar a unos consultores que le ayuden a aterrizar sus ideas mejor. Yo creo que debe buscar un indicador de cierre de casos y un indicador de velocidad de cierre de casos, porque tú vas a un juzgado y traen un desorden total de archivos, de fojas. Si bien los juicios importantes a lo mejor los tienen separados, pero tienen un desorden. A lo mejor ya con el tema digital ha mejorado eso, pero al final no hay un verdadero indicador de que esté cerrando rápido los juicios. Tanto así lo demuestra esta iniciativa del presidente, porque tienen que pasar 10 años y no se cierra un juicio y sí se cierran otros. Hay un desorden total en los juzgados. Debe de pensar, de invertir recursos, de invertir gente que sepa, que organice todo esto para que haya un mejor servicio legal, y entonces todas esas personas que son inocentes, pues bueno, que salgan antes de lo necesario y no esperar a cierta edad ni estar con la incertidumbre. Es decir, pasan 10 años, nunca supieron y ya salieron y nunca supieron si realmente fue o no fue culpable. Entonces, más bien el enfoque tiene que ser en la prevención de estas situaciones y no en ya resolver y un usted disculpe, que ya ni siquiera es un usted disculpe porque ni siquiera van a comprobar nada, Carlos.